7:15, seguimos en el sonido de la ciudad y tenemos en la línea a la doctora Olga Lucía Pedraza, jefe del Grupo de Investigación en Neurociencias de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, porque es el Día Internacional del Alzheimer. Doctora Olga Lucía, bienvenida. Buenas noches. Bueno, gusto estar con ustedes. Estaba yo leyendo algo sobre un porcentaje, pero después vamos a hablar de él. Primero hablemos un poco de la enfermedad. ¿Qué es en realidad el Alzheimer? El Alzheimer es una enfermedad que tiene todo un proceso de evolución a lo largo de la vida de un individuo y su etapa final se constituye en lo que se denomina la demencia de tipo Alzheimer. La demencia de tipo Alzheimer es la forma más frecuente de demencia dentro de un gran grupo de demencias. Se puede decir que está entre el 60 al 70% de las causas de demencias. Es la pérdida de funciones intelectuales que el sujeto ha adquirido a lo largo de su desarrollo y que le permiten tener una memoria, un lenguaje, unas capacidades de orientarse, de razonar, de pensar, de interpretar, de abstraer, de planear, de ejecutar, de deducir. Es decir, es lo que definen las funciones intelectuales. Y estas funciones se pueden ir deteriorando lentamente hasta constituir un cuadro que denominamos demencia, donde el sujeto pierde estas capacidades de manera gradual y requiere soporte y ayuda de sus cuidadores o familiares. Doctora, o sea que eso tiene que ver con un degeneramiento de las neuronas. Sí, es un degeneramiento de las neuronas. Lo que pasa es que esto tiene una base que es, por un lado, biológica y genética, y por otro lado, ambiental. Hay elementos del medio ambiente como nuestra educación, nuestros factores de riesgo que llamamos cardiovasculares, también afectan el riesgo del deterioro intelectual de un cerebro en un proceso degenerativo que se da fundamentalmente porque hay una alteración de la producción de una proteína que se llama el beta-amiloide, que es una proteína que funciona atravesando las membranas de las neuronas en el cerebro y tiene un ciclo químico muy importante en el cerebro, y ella se produce de manera anormal y se deposita en el cerebro, haciendo que las neuronas se vayan muriendo en un proceso que va en una organización desde las regiones de la memoria, donde tenemos la memoria con la que trabajamos en el día a día, la memoria inmediata, y va afectando otras funciones intelectuales y otras áreas de la corteza cerebral, como son áreas del lenguaje, las áreas visuales y el reconocimiento del espacio, las áreas que involucran la capacidad de planear, organizar nuestros actos, nuestros movimientos, etc. Estas neuronas se mueren por depósito de estas proteínas. Y hay diferentes, digamos, factores que facilitan o aceleran este proceso. Tenemos dos tipos de Alzheimer, que hay uno dominante, porque hay unos genes que sí los tenemos, si los heredamos de los padres, que a su vez tienen demencia, entonces podemos tener nosotros una demencia que se presenta de manera temprana, generalmente desde los 65 años, y es la que llamamos dominante. Esa se debe a tres genes que se alteran y producen los tres, cualquiera de los tres, esa proteína anormal. La otra forma, que es la más frecuente de todos los Alzheimer, es el 98%, porque esta anterior es solo el 1 a 2%. El 98% es una forma de demencia de Alzheimer que es tardía, en donde hay un factor genético, pero que ya no es la causa, sino es un factor que predispone con los otros factores medioambientales, que decimos el envejecimiento, la hipertensión, la diabetes, el colesterol alto, los triglicéridos, la falta de ejercicio, la falta de actividad intelectual y sobre todo la falta de educación. Una pobre actividad intelectual o una pobre educación nos facilita, nos favorece el deterioro intelectual si se reúnen todas estas condiciones con los factores genéticos y ambientales. Claro, pero doctora, si nosotros logramos hacer que esos factores ambientales no nos afecten como lo estamos hablando ahorita, ¿es que hay un riesgo menor a padecer la enfermedad o es que podemos lograr que no aparezca? Sí podemos, al controlar los factores de riesgo que podemos controlar, o sea, los que no son genéticos. Sí, los ambientales. Con esos hay estudios muy importantes en Estados Unidos que muestran que se disminuye de manera sustancial la posibilidad que aparezca la demencia de tipo Alzheimer o que se retarde su aparición. Y eso es fundamentalmente importante porque lo que nosotros queremos cuando intervenimos o tratamos de diagnosticar tempranamente a los individuos o que tienen riesgo o que están en fases tempranas es de protegerlos de manera tal que la dependencia, que es el estado hacia la que ellos van a ir llegando, se haga lo más tarde posible. De manera que
si bien la enfermedad no tiene una cura, sí existe manera de proteger a los individuos para retardar o incluso impedir su aparición en ciertos casos, porque aún no conocemos muy bien cómo es que interactúan todos estos factores, pero lo que sí es cierto es que se disminuye la cantidad de casos si manejamos los factores de riesgo que podemos controlar. Doctora, ¿qué tipo de actividades puede hacer uno para retardar esa aparición? ¿Son ejercicios como mentales del cerebro, hacer crucigramas o una dieta especial? ¿Qué hacer? Pues mira, nosotros hicimos un estudio aquí en Bogotá y encontramos una frecuencia muy alta en las personas mayores de 65 años aquí en Bogotá para la demencia. Y el principal factor que no lo logramos controlar es el envejecimiento, pero realmente en esta población la falta de educación, la baja escolaridad es un factor que influye terriblemente, tiene una altísima correlación. O sea que de entrada la población, no solamente niños y adolescentes, sino adultos mayores, debe estudiar siempre. Hay que estudiar siempre y envejecer y morir estudiando. Cada quien en su diferente nivel de posibilidades y capacidades para estudiarlo. Es decir, debe tener una rutina sistemática el estudio, porque cuando tú estudias se establece, el cerebro tiene una condición que se llama la plasticidad cerebral que permanece toda la vida. Y aunque tengamos lesiones cerebrales en unos grupos de neuronas, otros toman relevo y crean redes sinápticas y el sujeto puede mantener su funcionalidad muchísimo más tiempo. Claro, de manera que nosotros deberíamos tratar de hacer que nuestros adultos mayores, que hoy en día tienen muy baja escolaridad, la gran mayoría tuvieran acceso a una educación y a una escolaridad. Enseguida, absolutamente controlar todos los factores de riesgo que ya conocemos para el riesgo de infartos del cerebro y del corazón, como son la hipertensión, la diabetes, los colesteroles y los triglicéridos altos, el sedentarismo, el alcohol, el cigarrillo, hay que controlar la obesidad y el sobrepeso. Entonces, tú controlas eso haciendo ejercicio sistemáticamente, también de manera regular. Y es que el problema es que nuestra gente no es muy disciplinada. Cuando nosotros los médicos le recomendamos a los pacientes, haga ejercicio, van 2 semanas y ya, siguen un mes al curso y ya no vuelven a ir al gimnasio. Todo esto funciona, la educación y el ejercicio, si la persona es constante, si por lo menos tiene una media hora a 1 hora de ejercicio diario, ojalá cardiovascular, y si tiene un hábito de lectura o de estudio, también de una media hora a 1 hora diaria. Claro. Eso es lo que se recomienda, además de controlar de manera impecable el peso, la tensión, el colesterol, los triglicéridos, algo que más o menos el sistema de salud sí ha logrado hacer y que de alguna manera, por eso es que nuestra población hoy en día envejece mucho más, duramos mucho más años. La expectativa de vida de una mujer bogotana ya está casi en 80 años y el de los hombres está alrededor de los 75. Eso quiere decir que nosotros tenemos en Bogotá una población grande por encima de los 80 años y pues ahí en la medida que envejecemos aumenta el riesgo de estas enfermedades crónicas, donde están en primer lugar las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y esta patología es una enfermedad que mata lentamente, es un desastre para el paciente terrible. Y para la familia, y tiene unos costos muy altos para el sistema de salud que debe ajustar los cálculos de acuerdo a los resultados que estamos viendo en nuestra población. Doctora, si uno tiene alguien en su familia que padece o padeció de Alzheimer, ¿cómo puede darse cuenta? Pues ya sabemos lo que debemos hacer para evitarlo y los ejercicios desde ya, pero uno ve a veces documentales o películas que se puede hacer un examen para ver si ese cromosoma, neurona o perdón, como se llame científicamente, el gen existe ahí. ¿Uno se puede hacer un examen? Pues lo que hacemos nosotros es que lo primero que hay que hacer es evaluar al paciente médicamente, pero al paciente que se queja del problema, porque el proceso empieza como cuando empieza un proceso de envejecimiento normal. Entonces nosotros al envejecer se nos olvidan las cosas, nos desorientamos de pronto, estamos más inatentos, un poquito más despistados, a veces se nos olvida la palabra correcta, somos más lentos, y ese proceso es normal en el envejecimiento. Entonces, cuando la persona está preocupada, o a veces, pues en ciertos casos la persona no lo percibe y lo perciben los familiares, hay que sugerirle y acompañarlo con cariño a que sea una evaluación médica.
La evaluación médica, el médico general y el médico de atención primaria va a hacer posiblemente una evaluación cuando hay una queja de memoria que se llama un test rápido en la consulta, se llama un test de tamizaje de funciones intelectuales rápidas, y dependiendo de los resultados, él va a poder decidir si este sujeto parece que es un cambio normal. Entonces debe entrar a analizarle con mucho cuidado sus factores de riesgo y a intervenirlo y a convencerlo de nuevo que haga los ejercicios y controle sus factores de riesgo, no solo por el riesgo de infarto, sino de deterioro intelectual. Pero si el puntaje de la prueba le muestra que es sospechoso que esta persona está empezando un deterioro, que es una fase leve entre el envejecimiento normal y antes de la demencia, se llama deterioro cognitivo leve, él va a pedir una evaluación más amplia. Y en esa evaluación vamos a mirar qué funciones intelectuales están disminuidas. Una persona puede envejecer a lo largo de su vida en estado de deterioro leve, sin progresar a demencia, o incluso puede volver a un estado normal. Pero cuando tenemos en el deterioro leve principalmente compromisos de memoria, es cuando más nos, insistimos en seguir a la persona en un estímulo intelectual y en un control de riesgo, porque estas personas pueden pasar a demencia tipo Alzheimer, ya que esta es una demencia que característicamente empieza por problemas de memoria. En los otros tipos de demencia, uno puede ver en un familiar o en un compañero de trabajo que hay cambios en su comportamiento. En una persona joven se vuelve irritable, se vuelve hostil, se vuelve agresiva, o empieza a no poder hacer el trabajo que hacía normalmente en un razonamiento intelectual normal. O puede empezar a perder o a tener dificultades de lenguaje. Hay otra forma de deterioro intelectual que empieza por el lenguaje. Entonces, si uno tiene un familiar que tiene algunos de estos cambios, debe estimular y promover con cariño, llevarlo al médico. Lo que hacen los hijos, usualmente los pacientes o los familiares o las amigas de la paciente, es reprocharle y recalcarle, como metiéndole el dedo ahí en la llaga: usted se le están olvidando las cosas, yo ya se lo había dicho, no se acuerda papá que ya le dije, mamá, pero yo ya le dije, y lo regañan, se vuelven groseros y hostiles con los abuelos, con los padres, en vez de tratar de entender si este es un problema que amerita una valoración. Nosotros no hacemos sistemáticamente un estudio genético, porque en las demencias y en las otras formas de demencia, como son la frontal, demencia asociadas a Parkinson, no siempre vamos a tener un gen dominante que marca la enfermedad. Como les decía, en el Alzheimer, que es la forma más frecuente, solo el 1 o 2% de las personas tienen ese gen. Y eso lo vamos a ver por herencia de un padre o una madre que tiene a su vez de pronto sus padres o sus hermanos con demencia. O sea, vamos a ver ya una penetrancia de la enfermedad de una manera muy importante en línea directa. Y casi siempre ha aparecido antes de los 75 años. Entonces, si yo veo eso con varios familiares, y mi padre, y el hermano de mi papá, y los abuelos, pues yo voy y consulto. La primera prueba que se hace son las pruebas de funciones intelectuales. Y de acuerdo a los patrones de evaluación, eventualmente se pueden hacer los factores genéticos para las formas dominantes. Pero como sabemos que la forma más frecuente no es la dominante, sino la que aparece después de los 65 años, en esa forma es el cromosoma 19, que tiene una variante en su organización de los alelos, de los genes, que da un gen que se llama el APOE4. Ese gen del cromosoma 19 es el que puede estar en la forma de la presencia del alelo E4, el que favorece, no es la causa, favorece que una persona pueda tener una demencia, pero ahí entra en el juego una demencia Alzheimer, pero entran en juego los otros factores que estamos diciendo. Y aún no se conoce científicamente cuál es la relación exacta, porque hay personas que pueden tener ese gen y no hacen la demencia. Claro, eso forma parte actualmente de la investigación, o sea que no es un examen sistemático y de entrada el de los genes el que se hace es una evaluación médica muy completa, y eventualmente las evaluaciones radiológicas, las pruebas de las funciones intelectuales, las pruebas de todos los factores de riesgo, y dependiendo del estado de la persona se interviene. Claro. Aquí en Colombia, en Medellín, están haciendo los estudios en formas de familias dominantes, que es el grupo de las familias dominantes más grande que existe a nivel del mundo, de familias con Alzheimer dominante, y ese es el grupo que están estudiando, y a esos hijos de esas personas les hacen las pruebas genéticas y entran en un estudio donde se están haciendo los ensayos de investigación de medicamentos para tratar de evitar que los hijos desarrollen el Alzheimer, pero los hijos que ya portan el gen. Sí, entonces, es más,
esa población es bajo estudio de investigación, Sí. pero en condiciones clínicas normales no se hace de entrada los estudios genéticos, sino todos las otras pruebas, porque los estudios genéticos, como te digo, no aportan mucho a la valoración y al diagnóstico de un paciente que tuvo un papá que le apareció por allá a los 75 años la demencia y es el único en toda la familia. Entonces, los hijos deben cuidar todos sus factores de riesgo y estar alerta si llegan a tener alguna sensación en los cambios de sus funciones intelectuales que les preocupe, consultar inmediatamente. Claro, y lo más importante que decía la doctora en este Día Internacional del Alzheimer es que tenemos que lograr controlar esos factores ambientales. Sí. Entonces, en todos nosotros, en cada uno de nosotros está el poder controlarlo de la mejor manera posible para evitar que llegue el Alzheimer. Hay un tema genético que lo sabemos, además hay una película muy interesante sobre una profesora de literatura que sabe muchísimo, pero que finalmente padece Alzheimer y se da cuenta que hay un tema genético ahí y que sus hijos podrían también estar. Claro. Pero ahí sí, hay que tener en cuenta los factores y lo que uno puede hacer, lo que decía, lo de la obesidad, hacer ejercicio. Sí, hay que hacer ejercicio. Comer bien y estar como cuidando no la tomar cabeza. alcohol, no Sí. Y fumar. hacer ejercicios no solamente para la cola, para el cerebro. Para el cerebro, sí, para los crucigramas, todo lo que tenga Exacto, que- y no todo con la calculadora, sino cuánto suma 87. Sí, como y- decía la doctora, nunca dejar de estudiar. Nunca, lo que pasa es Increíble, que ¿ah? sí, tiene que estarnos leyendo todo el tiempo. Esto del internet nos puede estar también perjudicando Sí, porque claro. ya ni pensamos, ni sumamos, ni hacemos nada. Bueno, a cuidarse del Alzheimer, ¿De qué 7:31 en el estamos centro de la hablando? ciudad. No me acuerdo.